Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Beznerche, hermano franciscano capuchino, sacerdote católico, y de nuevo tengo el gusto de compartir con ustedes algo de lo que el Papa nos enseña en su encíclica Fratelli Tutti. Una carta que, como dice él, está dirigida a todas las personas de buena voluntad más allá de sus convicciones religiosas. Bueno, llevamos ya unos días leyendo y comentando algunos números selectos del capítulo primero, en el cual nos ha descrito el Papa algunas de las sombras del mundo en que vivimos. Hoy vamos a comenzar el capítulo segundo y creo que leeremos gran parte del mismo porque es como el corazón de donde van a partir las demás reflexiones que nos va a hacer el Papa sobre esta tarea de construir un mundo, de trabajar por un mundo en el cual realmente vivamos como hermanos. Y comienza el capítulo invitándonos a leer la parábola del buen samaritano, que dice así: un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido bien, pero ahora ve y practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿y quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo: mira, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes, después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo: cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió: el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Vamos a escuchar ahora los comentarios que nos hace el Papa
de esta parábola. El primer comentario lleva por título El trasfondo. Esta parábola recoge un trasfondo de siglos. Poco después de la narración de la creación del mundo y del ser humano, la Biblia plantea el desafío de las relaciones entre nosotros. Caín destruye a su hermano Abel y resuena la pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta es la misma que frecuentemente damos nosotros: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Al preguntar, Dios cuestiona todo tipo de determinismo o fatalismo que representa justificar la indiferencia como única respuesta posible. Nos habilita, por el contrario, a crear una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos unos a otros. El libro de Job acude al hecho de tener un mismo creador como base para sostener algunos derechos comunes. Muchos siglos después, San Ireneo lo expresará con la imagen de la melodía, que dice: el amante de la verdad no debe dejarse engañar por el intervalo particular de cada tono, sino ni suponer un creador para uno y otro para otro, sino uno solo. En las tradiciones judías, el imperativo de amar y cuidar al otro parecía restringirse a las relaciones entre los miembros de una misma nación. El antiguo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que se encuentra en Levítico 19:18, se entendía ordinariamente como referido a los connacionales. Sin embargo, especialmente en el judaísmo que se desarrolló fuera de la tierra de Israel, los confines se fueron ampliando. Apareció la invitación a no hacer a los otros lo que no quieras que te hagan, la regla de oro, que aparece en el libro de Tobías 4:15. El sabio Hillel, un siglo antes de Cristo, decía al respecto: esto es la ley y los profetas, todo lo demás es comentario. Haz a los otros lo que no hagas a los otros, lo que no quieres que te hagan. El deseo de imitar las actitudes divinas llevó a superar aquella tendencia a limitarse a los más cercanos. La misericordia de cada persona se extiende a su prójimo, pero la misericordia del Señor alcanza a todos. Así se expresa el libro del Siracide. En el Nuevo Testamento, el precepto de Hillel se expresó de modo positivo: traten en todo a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque en esto consiste la ley y los profetas. Este llamado es universal, tiende a abarcar a todos, solo por su condición humana, porque el Altísimo, el Padre Celestial, hace salir el sol sobre malos y buenos. Como consecuencia, se reclama: sed misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Hay una motivación para ampliar el corazón de manera que no excluya al extranjero, que puede encontrarse ya en los textos más antiguos de la Biblia. Y que se debe al constante recuerdo del pueblo judío de haber vivido como forastero en Egipto. Por ejemplo, en Éxodo leemos:
No maltratarás ni oprimirás al migrante que reside en tu territorio, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. No oprimas al migrante, ustedes saben lo que es ser migrante, porque fueron migrantes en el país de Egipto. Si cosechas tu viña, no vuelvas a por más uvas. Sean para el migrante, el huérfano y la viuda. En el Nuevo Testamento resuena con fuerza el llamado al amor fraterno. Toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y sabemos que hemos pasado de la muerte del egoísmo a la vida del amor verdadero, porque amamos a los hermanos. Quien no ama sigue muerto. Esta propuesta de amor podía entenderse mal. Por ello, frente a la tentación de las primeras comunidades cristianas de crear grupos cerrados y aislados, San Pablo exhorta a sus discípulos a tener caridad entre ellos y con todos. Y en la comunidad de Juan se pedía que los hermanos fueran bien recibidos, incluso los que están de paso. Este contexto ayuda a comprender el valor de la parábola del buen samaritano. El amor no le importa, al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o de allá, porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes. Amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Amor que sabe de compasión y de dignidad. Los siguientes números llevan por subtítulo El abandonado. Veamos. Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado en el camino, que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado, pero no se detuvieron. Eran personas con funciones importantes en la sociedad que no tenían en el corazón el amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido o al menos para buscar ayuda. Uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo le dio algo que en este mundo ansioso regateamos tanto. Le dio su tiempo. Seguramente él tenía sus planes también para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos o deseos, pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido y sin conocerlo lo consideró digno de dedicarle su tiempo. ¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar,
cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Por ejemplo, asaltan a una persona en la calle y muchos escapan como si no hubieran visto nada. Frecuentemente hay personas que atropellan a alguien con su automóvil y huyen. Solo les importa evitar problemas, no les interesa si un ser humano se muere por su culpa. Pero estos son signos de un estilo de vida generalizado, que se manifiesta de diversas maneras, quizá más sutiles. Además, como todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Estos son síntomas de una sociedad enferma, porque busca construirse de espaldas al dolor. Mejor no caer en esa miseria. Miremos el modelo del buen samaritano, que es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. Es un llamado siempre nuevo, aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser. Que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común y a partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Esta parábola es un icono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es el buen samaritano, ser como él. Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. La parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien común sea tal. Al mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismos y no se hacen cargo de las exigencias incluidas o ineludibles en la realidad humana. El relato
no desliza una enseñanza de ideales abstractos, sino que entra en lo esencial del ser humano. Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. Hemos sido creados para la plenitud de vida que solo se alcanza, que solo se muestra, que solo se consigue en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indicar que la presión, perdón, esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad. No es posible vivir indiferente ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Hasta aquí la primera parte de esta historia, comentario del Papa sobre la parábola del buen samaritano. Y pues vamos a quedarnos con esto y seguiremos, Dios mediante, en 2 semanas más. Vamos a pensarlo, vamos a tratar de asimilarlo, de asumirlo, de vernos nosotros comprometidos ante el espectáculo de tanta gente abandonada a su suerte, a su desgracia, a su exclusión, a su discriminación, a la indiferencia de muchos. Y bueno, iremos tratando de profundizar a través de las reflexiones del Papa cómo podemos nosotros asumir la parte que nos toca. Precisamente el punto siguiente lleva un subtítulo de una historia que se repite. Creo que lo voy a acabar de leer con ustedes y ya para la siguiente veremos el tema de los personajes. La narración es sencilla y lineal, pero tiene toda la dinámica de esa lucha interna que se da en la elaboración de nuestra identidad, en toda existencia lanzada al camino para realizar la fraternidad humana. Puestos en camino nos chocamos con el hombre herido, con muchos heridos. Hoy cada vez más hay heridos por el camino. La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino están definiendo, son el resultado de todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Cada día nos enfrentamos con la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo.
Y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, todos somos o hemos sido como estos personajes. Todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. La historia del buen samaritano se repite. Se torna cada vez más visible que la desidia social y política hace de muchos lugares de nuestro mundo un camino desolado, donde las disputas internas e internacionales y los saqueos de oportunidades dejan a tantos marginados, tirados a un costado del camino. En su parábola, Jesús no plantea vías alternativas. Como qué hubiera sido de aquel malherido del que lo ayudó si la ira o la sed de venganza hubieran ganado espacio en sus corazones. Él confía en lo mejor del espíritu humano y con la parábola lo alienta a que se adhiera al amor, reintegre al dolido y construya una sociedad digna de tal nombre. Bien, pues, queridos hermanos, amigos que me escuchan, les dejo con esta palabra y con estos interrogantes que nos plantea el Papa a través de esta parábola frente a nuestra responsabilidad social, frente a nuestra conciencia social, en medio de las circunstancias complejas en las que nos toca vivir, sobre todo en las grandes ciudades. Que el Señor nos ilumine su rostro sobre nosotros, nos dé confianza y valor para vivir como el buen samaritano. Paz y bien.